Versículo 31, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, hablando de Jesús, el que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y obviamente que esta respuesta la deja a criterio de quienes los están escuchando, porque la respuesta es nadie. ¿Bien? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? La respuesta también es nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, no solo esto, sino además está a la diestra del Padre, y el que también intercede por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, realmente, ¿quién nos condenará? ¿Quién es el que condenará a los hijos de Dios? La respuesta es nadie. Ahora, el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios añada bendición a su palabra. Fíjense, mis hermanos, que a medida que nos enfocamos en el verso 34, que dice el apóstol Pablo, dice, ¿quién es el que condenará? Bien, tengamos en cuenta cuál es el propósito de Dios al escribir todos estos versos. ¿Qué debe lograr o qué debemos lograr en esta sección de Romanos? Sentir y poder vivir y poder aprender. Bueno, usted debe sentir a partir de lo que el apóstol Pablo está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Usted debe sentir absolutamente toda la seguridad que usted puede tener en Cristo, ya que usted, esta sección de Romanos, debe hacerle sentir absolutamente seguro por el sufrimiento que experimentará en el camino de la obediencia que exalta a Cristo. Lo que el apóstol Pablo quiere hacernos sentir y quiere transmitirnos por el Espíritu es hacernos sentir y tener la seguridad de que en medio de cada sufrimiento en nuestra vida, Dios estará cerca nuestro. La idea del Señor en estos versículos es añadir a su vida, a la mía y a los hermanos en Roma y a la iglesia, desde el nacimiento de ella hasta que el Señor la venga a buscar, la seguridad de que Dios obrará para ayudarnos en medio del sufrimiento. Esta es la convicción que está detrás de cada palabra en cada versículo que hemos leído. El verso 28 dice que los que aman a Dios y confían en Cristo y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas, diga conmigo todas las cosas cooperan para bien. Bien. El versículo 30 dice que la glorificación final es segura. Pasajes que están por delante del pasaje que leímos, de que la seguridad de esa gracia es segura, estamos seguros en Cristo. Y el versículo 31 que leímos dice que puesto que Dios está a nuestro favor, nadie, absolutamente nadie puede tener éxito peleando en contra nuestra. Esto es lo que nos dice la palabra. Por eso el verso 32 dice que como Dios entregó a su Hijo por usted, Él le dará todo lo que usted necesite. No todo lo que usted desee, sino es todo lo que usted necesite. Y esto es el mensaje bíblico. Dios nos da absolutamente
todo lo que necesitamos en su providencia, sea cual fuera eso que Dios nos está dando providencialmente. Llámese gozo, llámese diferentes cosas que nosotros podemos catalogarlas como la bondad de Dios. Pero como dijimos semanas pasadas, también hay una providencia de dolor, una providencia de angustia y de tristeza que Dios nos da a cada uno de nosotros porque Él quiere tratar con nuestra vida conforme a sus propósitos. ¿Se acuerdan? Era dar esos cimientos. Él está construyendo una construcción única y especial en cada uno de nosotros. Él tiene un propósito indicado para cada una de nuestras vidas. Por eso es que los fundamentos en cuanto a la providencia de esa base es diferente para cada uno de nosotros. Y en esa providencia Dios pone tanto gozo como sufrimiento conforme a sus propósitos y sus planes establecidos en el diseño que Dios tiene para cada una de sus vidas. Por eso dijimos que sería muy contraproducente poder quitar aquello que viene de parte de Dios, entendiendo que Dios soberanamente, Él se vale de todo para poder tratar con nuestra vida, aún inclusive del diablo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una instancia de dificultad, no debemos de reprenderla ni nada por estilo, sino poder agradecerle a Dios y aprender de lo que Él quiere enseñarnos a través de ese bien providencial que día a día el Señor va tratando con nuestras vidas. Esto es parte de nuestra madurez espiritual que se va afirmando y asentando en nuestra vida. Ya no declaramos o reprendemos aquellas cosas que nos parecen malas, sino que las aceptamos. Obviamente que no las aceptamos con una sonrisa, Tampoco las aceptamos estoicamente. Bueno, esto ya es así. No. Lo aceptamos, pero nos aferramos a Cristo. Aceptamos el dolor, pero nos aferramos a Cristo. Pero entendemos que al final del día Dios permite todas las cosas que pasan para mí para conforme a su propósito. Él tiene establecido en mi vida para que la construcción sea establecida de lo que el diseño del arquitecto y Señor de señores quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. ¿Vamos bien? Entonces vamos entendiendo, vamos comprendiendo que lo que prima no son mis sueños, lo importante no son mis visiones, anhelos, sino lo importante es el propósito de Dios para mi vida. Que el propósito de Dios para mi vida es mi santificación y que su propósito es llevarme al cielo. Pero en este camino, en este medio por el cual voy transitando al cielo, Dios también quiere cumplir sus propósitos eternos en aquello que Él está estableciendo en mi vida. Y nosotros vamos aceptando, vamos recibiendo y vamos siendo enriquecidos. No que todas las cosas sean buenas, pero todas al final del día en Dios nos ayudan para bien. Para aquel que no es cristiano, las cosas no les ayudan para bien. Es una reverenda tragedia, ¿sí? Pero para los hijos de Dios, la Biblia nos dice que todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien. ¿Por qué? Bueno, como lo explicamos anteriormente, entendemos que es parte de esos fundamentos que Dios está colocando en mi vida para la construcción que Él está estableciendo. Por eso el versículo 33 dice que ya que Dios es el que justifica, nadie puede levantar cargos en mi contra en la corte celestial. Y el verso 34 dice que debido a que Cristo murió y resucitó, está a la diestra de Dios e intercede a nuestro favor y nadie puede condenarnos. Hay un absoluto cuidado de parte de Dios sobre mi vida. Las cosas viejas, dice que pasaron, de aquí en más, todas son hechas nuevas. Y en ese proceso Dios sigue trabajando en mi vida día con día. Ahora, la pregunta en este momento del mensaje es, ¿cuál es el propósito de Dios en esta verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta verdad espectacular? Bueno, su propósito es nuestra seguridad para que podamos enfrentar con valentía, gozo y determinación el sufrimiento por la causa de Cristo. Porque si entendemos que todas las cosas Dios las ha previsto conforme a su voluntad, que honestamente el pez que estaba esperándolo a Jonás
era parte del propósito de Dios. Eso ya lo habíamos explicado semanas anteriores. No es que a Dios se le fue de control la vida de Jonás, y Jonás iba bien y por ahí se le chispoteó un error a Jonás. Entonces Dios dice, ay, ¿qué voy a hacer con Jonás? Entonces ya sé, voy a ponerle un pez para que ese pez sea aquel que me lo traiga otra vez hasta Nínive con el propósito que he determinado. No, eso no es así. Dios ya había previsto de antemano porque sabía que un tornillo estaba flojo de Jonás, ¿sí? Y necesitaba un pez para que ese pez tratara con su vida, o sea, Dios al final, y de esa forma esa tuerca se ajustara o se ajustase. ¿Me va entendiendo? O sea que el punto no era el pez, el punto era cuánto tiempo iba a estar en el pez. Ahora, Dios no se le ha escapado su vida de control. Y Dios coloca los peces, para poder decirlo figurativamente, en su vida, instancias o situaciones, porque son necesarias para cumplir el propósito de Dios sobre su vida. ¿Me va entendiendo? Entonces, el problema no es el pez, el problema es cuánto tiempo va a estar dentro del pez. Porque no se preocupe, cuando salga de este pez, seguramente va a haber otro pez, porque Dios va a ir tratando con su vida con peces, valga la redundancia, ¿no? Esto es parte de ese proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas. El tema es qué tan rápido vamos aprendiendo, qué tan rápido salimos de la ebriedad de la mundanalidad y empezamos a tener sobriedad y empezamos a velar y a orar y a justamente buscar y anhelar las cosas de Dios por encima de cualquier otra cosa. Eso es parte de ese proceso que Dios va dando a sus hijos. Recuerde que las promesas de Dios, como dijimos en esta semana, la mayoría de las promesas no son para ahora, son para la eternidad. ¿Hay promesas que se van a cumplir hoy? Claro que sí, pero no todas. La mayoría de las promesas son para el cielo, no son para ahora. Y de esta manera nosotros vamos comprendiendo que nos aferramos a las promesas de Dios, tanto en la actualidad como aquellas que son futuras, y las miramos de lejos y nos gozamos en la esperanza que tenemos en Cristo, y Dios no se avergüenza de nosotros porque Él tiene una ciudad que nos ha prometido y nosotros la anhelamos por encima de cualquier otra cosa. ¿Amén? O debiera de serlo. Por eso concluíamos en la semana pasada, decíamos, bueno, ¿qué es lo que estamos anhelando? ¿Cuál es su anhelo? Si su anhelo es el cielo, el reino de Dios, si su constitución es la Biblia, si su comandante en jefe es Jesucristo y los intereses de Cristo son lo más importante para su vida, no tenga problema de que usted tiene parte en el reino de Dios. Si usted declara de que Cristo es su Señor, pero usted no vive bajo la orden de nuestro Señor, bajo el mandato de nuestro Señor, si usted no tiene la Biblia como su constitución y los intereses de Cristo no es aquello más importante en su vida, ¿qué me haría pensar que usted realmente tiene una ciudadanía que está en los cielos? ¿Me explico? Esto es bastante llamativo, porque como peregrinos y extranjeros, como veníamos hablando en la semana, nosotros, como somos peregrinos y extranjeros, día con día nos vamos desentendiendo del lenguaje mundanal. ¿Bien? Ya nos parece extraño el idioma, porque no tenemos este idioma, tenemos el idioma del cielo, figurativamente hablando. ¿Me explico? Y de esta forma nos vamos reconociendo de que nosotros de aquí solamente somos peregrinos y somos extranjeros. No tenemos intereses creados de quedarnos con este mundo, porque los intereses de este mundo van a pasar, pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Y en esta convicción nosotros vivimos día con día, por la obra del Espíritu Santo, por la gracia del favor de Dios y por ese gozo que tenemos en las promesas que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y por medio de esas promesas nosotros anhelamos esas promesas cumplidas estando en la presencia de Dios en gloria. Amén. Este es el camino de un hombre, una mujer, un joven que es maduro en la fe. Por eso el propósito es nuestra seguridad
para que podamos enfrentar con valentía, gozo y determinación el sufrimiento por la causa de Cristo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque el versículo que sigue dice todo esto y nos está preparando para poder escuchar esta gran declaración. ¿Cuál es? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En realidad, el poder y el amor y la sabiduría de Dios nos prometen triunfar sobre todas estas cosas. Y esto es lo que realmente el Espíritu Santo va llevándonos al entendimiento de la fortaleza que tenemos en Cristo. Por esto, en un caso extremo, esta palabra se aplicaría en la espada que pudiera cortar tu cabeza, ¿bien? O atravesar tu corazón. En el peligro que amenaza a tu familia y la deja sola. En la desnudez que la vergüenza o en la vergüenza que alguien podría tener por una violación, o en el patio de una prisión, o en el hambre que te puede dejar solamente en tus huesos a ti y a tus hijos, en la persecución que puede impedir tu prosperidad económica, profesional, en la enfermedad o calamidad que deja parapléjico o que consume a la persona que está enferma en una enfermedad terminal y que llegase a exprimir tu alma hasta el momento en que tú te preguntas si cada gota de fe se deshará también. En ese momento es donde puede y tiene sentido en un caso extremo, pero no precisamente, tú dices, bueno, yo no estoy viviendo esto. Bueno, no estás viviendo esto, pero desde donde vives hasta el final, es el punto donde tú entiendes que no vas a renegar de Dios. El propósito de Dios en este capítulo es darle a usted una confianza firme, inconmovible, preparada por Cristo, comprada por su sangre, y que esa confianza sea en su amor, sea aquel que conquista toda dificultad que usted viviendo, todo sufrimiento, ya que todo sufrimiento que usted esté pasando, tanto estos extremos como el que esté viviendo, usted no maldecirá al Señor, no le maldecirá, ni le culpará o le reprochará, sino que confiará en Él, se aferrará a Él y sentirá satisfacción en Él cuando todo lo demás le sea quitado. O como decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El sufrimiento y en medio de cada instancia compleja en nuestra vida está Dios para sostenernos en medio de cada dificultad. En otras palabras, Dios inspiró este pasaje no para añadir seguridad eterna a una vida dedicada a la comodidad terrenal. Ese pasaje no fue diseñado para darnos seguridad eterna a aquellos que viven cómodamente su terrenalidad, y sumado a esto, algo de mundanalidad. El Espíritu Santo inspiró esto para prometerte la seguridad eterna de liberarte de una vida dedicada a la comodidad terrenal y darte la libertad y gozo y valor de moverte hacia la necesidad, no hacia lo más fácil, no hacia las cosas más fáciles. Y usted dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esta palabra te lleva a poder pensar que no es para que tú tengas la seguridad en medio de tu comodidad, sino para sacarte del ámbito de la comodidad y llevarte justamente a esa actitud de servicio. ¿Cuánto gozo y sanidad del alma perdemos al vivir para nuestra propia comodidad? Mientras perecen los pobres, los enfermos, los oprimidos, los despreciados y los inconversos del mundo. Por eso es algo que perdemos. Sin embargo, es algo que nos exhorta a la palabra a poder entender claramente que esta palabra Dios no la inspiró para añadir seguridad eterna a una vida dedicada a la comodidad terrenal. Que esto es lo más lamentable que pudiera pasar a la iglesia de Roma como pudiera pasarnos a nosotros. Ayer
pude platicar un ratito nomás con mi hermano Abel y me contaba un incidente que le pedí permiso, obviamente, para poder compartirlo, para no infringir ese secreto pastoral que lo tenemos, ¿no? Pero le pedí permiso a Abel para poder comentarlo. Él me comentó sobre su accidente. Es algo bien interesante. No les voy a contar cómo fue el accidente, aunque Abel me dio el detalle, y tal vez en la reunión de hombres él lo comente, y cómo Dios se glorificó y lo ayudó en medio de esta situación. Pero lo interesante que mi hermano Abel me comentaba, entre las cosas que él me comentaba, era que al momento de tener el accidente, un clavo, para quien no sabía, un clavo le pasó por acá y le llegó hasta el cerebro y le pasó por el medio del ojo, ¿sí? Y esto es para ser suave nomás, ¿eh? Pero por la gracia de Dios mi hermano Abel está acá, ¿no? Pero fíjense qué interesante lo que ocurrió, interesante lamentablemente hablando. Él estaba trabajando en la casa de una familia cristiana, y cuando esta familia cristiana se enteró que mi hermano había tenido ese accidente, ¿qué cree que hizo? Que se vaya rápido, que se vaya rápido, que se vaya rápido, que se vaya rápido. Oiga, que se vaya rápido, ¿sí? Me hizo acordar hace muchos años atrás a un incidente que obviamente lo digo no lo digo con glorias, nada por el estilo. A modo de avergonzamiento lo comparto también, pero es parte de lo que en esta tarde quisiera ilustrarles. Resulta de que hace muchos años atrás estábamos en una congregación a la cual estábamos pastoreando y resulta de que tuvimos un concilio de pastores, éramos 5 pastores, en los cuales nos encontrábamos para orar, ¿sí? Entonces, en ese concilio de pastores yo le comento a los hermanos de que quien estaba cuidando los edificios, las propiedades del templo, tenía un cáncer, una metástasis, un cáncer terminal que era muy razonable de que le quedaba muy poco tiempo de vida. Entonces en ese concilio yo le compartía este motivo para que estemos orando. Resulta que para sorpresa mía, lo primero que me dijo uno de esos pastores, acompañado de luego secundado por los otros 4, dijo: esa persona está ocupando una propiedad de la iglesia. Le dije: sí. Bueno, hay que sacarlo rápido, ¿sí? Porque si se muere, la viuda se va a quedar con la propiedad. Y yo dije, bueno, para eso no era el motivo de oración. O sea, quisiera que oren por la situación. En realidad lo que menos se me había cruzado por mente era la propiedad de la iglesia. Pero como pastor yo no tenía la autoridad sobre las propiedades solamente, sino que la compartía con estos 5 pastores. Como pastor no vemos ético tener la autoridad sobre las propiedades. Y aunque obviamente estos pastores con un consejo tenían las propiedades, pues ellos determinaban lo que se hacía con esas propiedades. La cosa es que cuando pues se empezó a platicar sobre este problema, lo que era un motivo de oración terminó siendo pues el sacar a estos hermanos de la casa, porque si no la viuda se iba a quedar con la propiedad, ¿vio? Y esto realmente era terrible para las propiedades de la iglesia. ¿Qué creen? Bueno, resulta de que el hermano murió y efectivamente pues tomaron la determinación de correr a la viuda con sus 4 hijos de la propiedad de las propiedades de la iglesia, una de las propiedades. Esa situación fue extremadamente incómoda. De ahí en más no compartí ningún motivo de oración en ese ámbito, no se crean. Sí lo hice, no compartí más. Al menos pensaba muchas veces qué era lo que tenía que compartir. Dios trató con estos siervos, Dios trató con ellos y trató muy duramente. Pero en esa instancia yo hablé con la congregación, mayormente hablé con los hermanos que estaban a cargo de las finanzas. Y le digo: hermanos, dentro del presupuesto de la iglesia, como ya
obviamente que la determinación estaba que esta familia tenía que salir de esta propiedad. Pero mi presión, ahí sí fue mi presión, que dentro del presupuesto de misericordia y de ayuda se ocupase la renta de esta familia, ¿sí? Y entonces, pues a duras penas, pues lo pusieron ahí. Sí, obviamente muchos hermanos apoyaron esa determinación. No todos, porque no todos eran maduros en la fe. Muchos pensaban en aquello que tenían que poner y en aquel sacrificio extra que tenían que dar. Entonces lloraron con la viuda, pero no ayudaron económicamente en nada, ¿no? Pero un buen grupo de hermanos puso una ayuda extra y dentro del presupuesto se pudo, como iglesia, ¿sí?, ayudar a esta familia, a esta viuda con sus hijos. ¿Cómo terminó el cuento? ¿Cómo continuó el cuento? Bueno, el cuento terminó o continuó entendiendo que nosotros, como dijimos anteriormente, no estábamos para vivir en la seguridad de los desafíos que teníamos, pero en la seguridad de la comodidad de la vida terrenal, sino que como hijos de Dios estamos llamados a poder tener una actitud de misericordia. Bien. Y la verdad que era un gran desafío para la congregación, porque no era una casa pequeña, era una gran casa, porque imagínense, habían 4 niñas y una esposa, y nosotros, entre toda la responsabilidad de la iglesia, asumimos esa responsabilidad. Obviamente que esa responsabilidad, en aquellos hermanos, en la mayoría de los que apoyaron, ellos estaban muy emocionados los primeros 9 meses, Y los primeros 9 meses apoyaron, pero ya poquito a poquito se fue pues la pasión y el dolor, y ojos que no ven, corazón que no siente, entonces dejaron de apoyar, de ayudar, ¿sí? Pero en un grupo de hermanos teníamos la firme convicción de que no podíamos dejar las cosas así. Tampoco podíamos afrontar esa situación. Pero algo pasó en medio de esa circunstancia. El realtor, quien le habíamos rentado esa propiedad, empezó a venir una vez al mes, el último domingo del mes, y colocaba un sobre, y en ese sobre ponía un cheque, el valor, ¿sí?, de la propiedad. Nadie se lo pidió, pero vimos cómo Dios cuidó a esa viuda. Dios cuidó a esa viuda. No fue una iglesia madura. Dios se valió, o sea, si nosotros no hablamos, hasta las piedras hablarán. Bueno, venía una piedra a dejar un cheque para poder ayudar a esa viuda. Y Dios cuidó a la viuda como cuida al huérfano. Pero nosotros, aquel grupo pequeño de hermanos que estaban maduros y conscientes de la responsabilidad que tenían ante el sufrimiento de aquel que estaba padeciendo, vieron cómo en sus imposibilidades Dios se glorificó. Al realtor le perdí el rastro. Obviamente al tiempo, porque se sentaba bien atrás y había mucha gente. Cuando llegaba para atrás ya no lo veía más, así que no lo podía encontrar. Y cuando iba a su oficina siempre me atendía la secretaria, o sea que no podía, pero sí me lo encontré una vez. Y no sé, pensé que era cristiano o que ya había recibido a Cristo, pero nada de eso. Dice que, fíjese, me dice que al hacer negocio con ustedes, con negocios, porque no era cristiano. O sea, él estaba haciendo negocios. Nosotros estábamos rentando a una viuda. Entonces el realtor dice, bueno, miren, desde que hago negocios con ustedes, todo me está yendo muy bien. Me está yendo muy bien. Entonces yo en una actitud de agradecimiento ayudo a ustedes, pero no se crean que a ustedes, ayudo a ustedes, al Rotary, ayudo a un montón de gente, dice, no solo a ustedes. O sea que Dios se valió hasta de una piedra para cuidar a una viuda. Ahora, fíjense qué lección que hay en todo esto. Que se vaya rápido. La propiedad de la iglesia. Oiga, este mensaje o esta palabra que está escrita en los escritos de Romanos
Dios la inspiró justamente para prometernos la seguridad eterna de liberarnos de una vida dedicada a la comodidad terrenal y darnos a todos la libertad y gozo y valor de movernos hacia la necesidad, no hacia lo más fácil. ¿Me va entendiendo? No hacia lo más fácil, sino hacia la necesidad. Hacia la necesidad. Por esto, mi querido, hay un gozo y sanidad en nuestra alma cuando podemos vivir en nuestra propia seguridad en Cristo, liberándonos de la comodidad terrenal que nos propone toda la mundanalidad. A mí me aterra escuchar a veces algunos comentarios de que, pastor, no me pude concentrar porque el aire estaba muy caliente o muy frío. Otros, si todos los astros se alinean, voy a la iglesia. Si no llueve, esto es irónico, obviamente, ¿no? Pero el que no llueve lo escuché. Si no llueve, no tengo sueño y todo se acomoda, estoy ahí. Claro, es algo muy atípico que esté en la congregación este tipo de persona. Pero el apóstol Pablo está justamente refiriéndonos a esto, a no hacerlo más fácil, sino a tener la actitud de misericordia. Romanos 8 trata de cómo Dios en Cristo nos da una seguridad sólida por el servicio misericordioso en medio de muchos sufrimientos, sea cual fuera o cual fuese ese sufrimiento, mi querido. Cual fuera ese sufrimiento. Hay un gozo en medio de cada dificultad. Y no pasa por lo que yo siento, por lo que dejo de sentir. Pasa por la firme convicción de que Cristo está sosteniéndome. De que tengo que, como la iglesia en Roma, tengo que deshacerme de la ebriedad mundanal en cuanto a vivir en una nube tóxica y empezar a bajar. Y empezar a que lo más fácil no siempre es lo indicado. Que a veces es necesario tener una actitud de misericordia aún en medio de mi sufrimiento. Y aún a veces sacrificando mi propia comodidad. Es esto lo que la palabra de Dios nos habla. Por eso hay un gozo hermoso, maravilloso y sanidad de nuestra alma cuando perdemos al vivir para nuestra propia comodidad y empezamos a encaminar nuestra vida hacia aquello que es difícil y que requiere el esfuerzo mucho más allá de solo una oración pasajera. Esto es lo que la palabra de Dios nos va llevando, nos va motivando, nos va animando. Por eso el versículo 34, Pablo dice y añade este pilar de nuestra seguridad. ¿Quién es el que nos condena? Y la respuesta es absolutamente nada ni nadie. Estamos libres para poder hacer, para poder manifestar la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús y poder salir de nuestro ámbito de comodidad, aún a pesar del sufrimiento, sabiendo que Dios va a tener seguridad, nos va a sostener en medio de cualquier dificultad. No vamos a renegar, Él se va a glorificar, sus promesas se van a cumplir, va a haber cumplimiento de su palabra a partir de nuestra disposición, de nuestra acción en favor a esas promesas que Dios ha establecido. Por eso la respuesta es, ¿quién es el que condena? O mejor dicho, la pregunta. La respuesta es nadie. Escuche cuidadosamente lo que Pablo dice aquí. No hay condenación. Da la misma manera la que dijo en el verso 1. Solo que aquí dice, nadie nos puede condenar. Por esta razón, por esta sola razón, podemos retar, podemos desafiar confiadamente a todo el universo con todos sus habitantes humanos y demoníacos. Podemos retarlos y podemos levantarnos en Cristo y podemos glorificar el nombre, exaltar el nombre de nuestro Señor. Si nadie nos condena, entonces encontramos que esa respuesta es la única respuesta de parte de Dios. Somos justificados en Cristo. Por eso usted puede enfrentar directamente al maligno con valor y firmeza y usted puede desafiar las huestes demoníacas de este universo diciendo, Satanás, ¿a quién
vas a acusar. A mí no me vas a acusar. Usted puede decirle con autoridad al diablo mismo, en su misma cara, cuál es su situación. Y puede decirle 4 cosas y luego puede echarlo. Puede decirle que se vaya. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Cristo murió por mí. Cristo resucitó de entre los muertos por mí. Y Cristo está a la diestra del que todo lo ve, el Todopoderoso, el que gobierna sobre todas las cosas y está allí por mí. Y Cristo está intercediendo por mí ante Dios Todopoderoso. Por eso, diablo, vete, pequeño, creado, derrotado e independiente. Así usted le puede decir. Pues te vas. Y quiero decirte algo más, pequeño diablo. Si me matas, en caso de que el Dios Todopoderoso te lo permitiera, en ese momento mi alma será liberada. Por eso yo gano. Y tú llevas condenación, diablo, por eso tú pierdes. Y por mi testimonio inquebrantable, mucha gente conocerá al Dios Todopoderoso. O sea que nosotros podemos declararle con la palabra al diablo que se vaya de nuestra vida, que podemos levantarnos, dejar de jugar a ser cristianos. ¿Me explico? Y empezar a tener esta actitud de misericordia, no haciéndolo fácil, sino caminando por el camino que aún es complejo y complicado, siendo como aquel samaritano que se metió en la necesidad de aquel que había tenido dolencias, había sufrido. Pero Dios se glorificó a través de esa persona. Y esto es parte de la experiencia de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Por eso la Biblia nos muestra con firmeza algunas ilustraciones en la vida de Cristo que nos ayuda a conocer más a nuestro Señor. ¿Qué? Cuando nos salimos de la ebriedad de la mundanalidad. Pero como iglesia es necesario que lo conozcamos. Conocer a Jesucristo, quien murió. Jesucristo, quien resucitó. Jesucristo, quien está a la diestra de Dios. Y Jesucristo, quien intercede por nosotros. Por eso es tan importante que usted pueda conocer a Dios desde este ángulo y desde esta perspectiva. Usted tiene que entender de que el Señor Jesús murió por usted, entregó su vida por usted. Y usted tiene que conocerle como aquel que dio su vida por usted. Fíjese que digo dio su vida por usted. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Él no es que murió por usted en cuanto a se dejó matar. Él obviamente se dejó morir, pero Él entregó su vida. Él fue quien entregó su vida. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Había una bala divina de parte del Padre directo a su cabeza. Usted, una persona que, pues, en su condición lejos de Dios, no tiene nada que ofrecer a Dios. Únicamente había condenación para usted a causa de nuestros delitos y pecados. Y esa bala divina iba a nuestra vida. Y Jesucristo se interpuso entre esa bala. Y murió por nosotros a nuestro favor. Esto es lo que el Evangelio nos dice. Cuando nosotros conocemos a Cristo como aquel que dio su vida por nosotros, empezamos a entender qué tanto estábamos lejos de Él. Qué tanto necesitábamos el juicio de Dios, pero por la misericordia de Dios, Dios nos ha redimido en Cristo Jesús. Usted debe conocerlo como aquel que dio su vida por los incrédulos, no por los que se lo merecían y eran dignos, sino por los impíos, los que no le merecían, por aquellos indignos, y lo hizo aún cuando éramos enemigos de Dios. Usted y yo debemos ahondar conociendo a este Cristo que nos ama de tal manera que entregó su vida por usted. Y cuando nosotros entendemos esta realidad, la vivimos a esta realidad, podemos caminar un paso más en nuestra experiencia de fe. Conocerlo como aquel que dio su vida para completar su obediencia perfecta, de manera que esa obediencia nos pudiera ser atribuida. No es que nosotros somos buenos, sino que Él es el bueno.
no es que nosotros somos competentes, sino que Él es el competente. Hay incompetencia en nuestra vida y cuando nosotros reconocemos nuestra condición ¿de qué? ¿Campeones? Convalecientes. Reconocemos que necesitamos el urgente cuidado de Dios en nuestra vida. Y esto ahonda y profundiza nuestra comunión con Dios. Cuando conocemos a Cristo como aquel que dio su vida para completar su obediencia perfecta. Cuando entendemos que Él dio su vida para perdonar todos nuestros pecados. Cuando empezamos a conocerlo como aquel que dio su vida para volverse maldición por nosotros y quitar sobre nosotros la maldición de la ley. Cuando empezamos a conocer que aquel que dio su vida para absorber nuestra condenación y quitar sobre nosotros la ira de Dios. Cuando empezamos a conocer a Cristo como aquel que nos dio vida, esa vida con mayúscula. Estos son todos los tópicos o los puntos en los cuales usted tiene que conocer a Cristo. Y cuando empezamos a conocer a Cristo de esta manera, hay una revelación de Dios como nunca antes la hubo. Tal vez como el profeta Isaías en el capítulo 6 que decía, ay de mí que he visto a Dios, alto y sublime. Antes, aún con labios inmundos hablaba de Dios, pero ahora lo vi. Ahora vi la majestuosidad, la grandeza de nuestro Señor. Conocer a Cristo como aquel que dio su vida en todos los sentidos para demostrar el amor de Dios por nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros conocemos a Cristo desde esta perspectiva, vamos entendiendo ese amor que conquista todas nuestras dolencias, que conquista todas nuestras aflicciones, que nos saca del punto de la comodidad, que nos lleva realmente a la necesidad, que no nos hace solo cristianos nominales, sino que aún a pesar del sufrimiento. El apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia en Tesalónica, porque así como en la iglesia en Colosas, el apóstol Pablo había quedado poco tiempo en una y en otra. Y en Colosas, en Corinto, pues la iglesia había tenido muchos problemas. Es que la abundancia y todo esto había generado un montón de desviaciones en la vida de la congregación. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, tal vez le pasará esto a la iglesia en Tesalónica. Y el apóstol Pablo, preocupado por ellos, les escribe, pero luego se da cuenta que la tribulación, que la angustia fue el elemento que purificó sus vidas y que no permitió que ellos se desviaran, porque entendieron que no tenían que hacer el camino fácil, tenían que caminar aún a pesar de la adversidad. ¿Y cuál fue la adversidad? Bueno, la adversidad fue la persecución. ¿La persecución sobre quién? Sobre los gentiles. Entonces, pues los hermanos judeocristianos eran cristianos, pero también eran judíos. Entonces, cuando vino la persecución sobre los cristianos gentiles, los judeocristianos dijeron, bueno, nosotros somos judíos. Bueno, a ustedes no los tocamos, decían. No, pero también somos cristianos. Entonces se los llevaron también. Se llevaron los gentiles como a los judeocristianos. Y el apóstol Pablo exalta esta determinación. Pudiendo haber quedadose, bueno, yo soy judío, yo aquí no me muevo. No. Aún sus casas, aún sus propiedades padecieron, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no había que caminar por el camino sencillo. El mensaje de Romanos es sacarnos de ese ámbito de la comodidad. Conocer a Cristo como aquel que salió victorioso de la muerte, resucitó y no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. Conocer a Cristo como aquel que está sentado a la diestra de Dios, quien tiene todo el poder, absolutamente todo el poder. Conocer a Cristo desde esta perspectiva nos ayuda a afrontar cualquier dificultad y decir, ¿quién, qué me podrá separar del amor de Cristo?
Si usted no conoce a Cristo desde esta dimensión, tal vez usted diga, bueno, lo estoy escuchando, pero me falta conocerlo. Es el camino que tiene que transitar. Pero si usted se niega a conocer a Cristo de esta manera, lo más probable es que aún su cristianismo tenga fecha de caducidad o dé vueltas aburridas en el desierto, no llegando nunca a la tierra prometida que Dios le ha prometido, el descanso en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Por eso la palabra de Dios nos ayuda, nos esfuerza, nos exhorta, nos enfatiza en la necesidad de conocer a Cristo, no solo sus obras, conocer a aquel que hizo y hace por usted todas aquellas cosas determinadas en sus promesas y en su palabra, como quien le inspira valor y como quien le otorga una sólida seguridad en ese servicio misericordioso a través de mucho sufrimiento. La vida cristiana no es una evasión del sufrimiento, no es el acomodar las cosas para que esta viuda se vaya con sus hijos quién sabe a dónde y que Dios te ayude. No es correr lo rápido a mi hermano que se ha accidentado. Dios tenga misericordia de esta familia. Pero tal vez usted no corrió a mi hermano Abel, pero su posición es muy cómoda. No, basta esto y ya aquí se terminó, aquí está. Domingo, 2 horas, que no se atienda más. Mi ritual religioso, mi colaboración y se terminó. No más, no me pidan más. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es la seguridad en medio de todo tipo de sufrimiento. Porque al momento de venir la adversidad que ha de venir sobre su vida, porque seguro, usted no estará preparado para poder recibirla. Mientras que usted en este momento está recibiendo la palabra por el Espíritu, usted se va preparando, capacitando, siendo sobrio, disfrutando la gracia de Dios, pero entendiendo de que en su providencia Dios puede dar de lo que fuera o lo que fuese. Y que aunque hoy tenemos un día soleado, mañana puede ser nublado. Aunque pasamos un tiempo cálido, puede venir un tiempo gélido. Pero en todo y con todo, con Cristo estoy escondido en Dios. Ahora esta firmeza solo la tiene aquel que no hace de su vida unas verdades, promesas eternas para su comodidad terrenal, sino que sale del ámbito de confort y puede determinar, puede glorificar a Dios, aún a pesar de enfrentar dificultades en todos los ámbitos, desde lo personal, sin justificación, hacia aquello que Dios le va mostrando. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar. Como dijimos, Dios inspiró este pasaje no para añadir seguridad eterna a una vida dedicada a la comodidad terrenal. Dios inspiró este pasaje para prometerte la seguridad eterna de liberarte de una vida dedicada a la comodidad terrenal y darte la libertad, el gozo y el valor de moverte hacia la necesidad, no hacia lo más fácil. Hacia aquello que se necesita cambiar primeramente en tu vida, sin justificaciones, para luego avanzar hacia lo que Dios quiere establecer en tu vida. Esto es parte de ese proceso. No se puede llegar a lo más grande sin comenzar con lo pequeño, pero es necesario comenzar. Es necesario comenzar a partir de ahora. Es necesario tener esa fortaleza y seguridad en Dios, moviéndote en fe a pesar de la desesperanza. Decíamos esta semana que aceptar por parte de Abraham el mandato de Dios sobre su hijo Isaac era extremadamente frustrante bajo su razonamiento.
Cuanto más lo razonaba, más claudicaba en su decisión o en obedecer a Dios. Pero no era una persona que estaba ausente de razón, sino que tenía un razonamiento espiritual, obedeciendo a Dios por encima de todas las cosas, aún a pesar de su razón. Esta experiencia nos llevó hace años atrás a poder ayudar a esta viuda y no saber lo que iba a venir en futuro, no saber si en cuánto se iba a comprometer aún el esfuerzo de la iglesia en otros proyectos, pero asumimos de que Dios iba a cuidar a la viuda y al huérfano, y que nosotros no éramos las piedras, nosotros éramos instrumentos. Claro, cuando los instrumentos inmaduros fallaron, Dios se valió de las piedras, porque Dios cumple su palabra. Pero qué bueno es que no use las piedras, porque la Biblia dice que si callamos, hasta las piedras hablarán. Y es importante que en esta tarde usted, que no es una piedra, pueda decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, porque nadie me va a condenar, Señor, porque voy a obedecerte. No voy a estar el camino más fácil, no quiero caminar por el camino más fácil. Quiero ver la necesidad, pero primeramente aquello que tú me estás indicando en mi vida, para dejar de jugar, para dejar de estar totalmente ebrio de este mundo, de entretenimiento, de tantas cosas, para vivir sobrio por tu palabra, para entender que la sabiduría no está en la televisión, no está en la cultura, no está en nada que este mundo puede darme. La sabiduría está en tu palabra. Padre, en tu reino, en mirar de lejos, anhelar aquella tierra a la cual soy ciudadano y que estoy caminando como peregrino por extranjero, como extranjero por esta tierra. Camino hacia aquella tierra que tú me has preparado. Padre, ayúdame a vivir esta experiencia constante y cotidianamente en mi vida. Señor, entiendo tu palabra. Ahora ayúdame a que tu palabra pueda ser cumplida en mi vida. Porque aún entendiéndola me doy cuenta que no la voy a poder hacer si no es por tu poder y tu favor. Mi estimado, con sus palabras o con las mías, debe llegar este mensaje a lo más profundo de su vida, para que encuentre en el Señor la fortaleza y el cuidado, y para que haga sentido el caminar cada vez más hacia ese llamado, ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Permite que tus hijos en esta tarde podamos entender esta palabra y poder, Señor, dar esos pasos en fe que tú has establecido para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor.
agradecido estoy contigo, mi Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos por tu palabra y por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que harás, Señor, aún por las dificultades, por las pruebas. Te agradecemos por todo y en todo, Señor. Queremos vivir glorificándote, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mis hermanos, estamos